Vamos ahora a ver lo que es el monitoreo fetal. Doctores, la prueba basal, recuerden, en el monitoreo fetal, que tiene como objetivo evaluar el bienestar del feto, o sea, estas pruebas nos sirven para ver si el bebito está bien o tiene riesgo de asfixia, hipoxia, o el famoso sufrimiento fetal agudo, ¿no? Entonces, la prueba basal es el autocontrol de movimientos fetales, ¿ya? El patrón que nos dice que hay un adecuado bienestar fetal es que en 1 hora haya 3 movimientos o que en 2 horas haya 10 movimientos. Eso es adecuado. Entonces, si una gestante viene a la consulta diciendo que no percibe los movimientos fetales en el último trimestre o que ha percibido, que ha disminuido los movimientos fetales por debajo de este parámetro, entonces ya es un signo de alerta, de que puede que haya alteración del bienestar fetal. Entonces tienen que conocer este dato. Entonces, si una madre viene con ese dato de ausencia o disminución de los movimientos fetales, tengo que evaluarla. ¿Y cómo la voy a evaluar? Entonces la voy a evaluar con la prueba que evalúa la reactividad cardíaca, la reactividad fetal, que es el test no estresante. El test no estresante te evalúa la reactividad del feto y te va a evaluar estos parámetros: la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad y las aceleraciones, ¿no?, de los latidos cardíacos fetales. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca fetal? Clásicamente se decía 120 a 160. Actualmente es así, 110 a 160. Y por eso de acá defines, ¿no? ¿Cuándo hablas de bradicardia fetal? Cuando es menos de 110. ¿Cuándo hablas de taquicardia fetal? Cuando es más de 160. Entonces, por eso acuérdate el valor normal. La variabilidad. Entonces, la frecuencia cardíaca del feto no es constante, doctores. Va variando al pasar los minutos. ¿Cuánto es esa variación normal? De 10 a 25 latidos por minuto. Entonces, va variando de 10 a 25 latidos. Si es menos de 10, entonces está disminuido la variabilidad, o incluso a veces está ausente, o puede estar aumentado. Y la aceleración es un dato de buen pronóstico. La aceleración es un aumento de la frecuencia cardíaca, porque el bebito está reaccionando. Entonces, ¿cuánto es lo normal? Que haya 2 aceleraciones, acá está mal, que haya 2 aceleraciones en 20 minutos. Si hay 2 aceleraciones en 20 minutos, eso indica que hay un adecuado bienestar fetal. Entonces, aceleración es bueno, desaceleración no. ¿Ya? Entonces, si me dicen que hay buena frecuencia, buena variabilidad y hay aceleraciones, indica que el bebito está ok. Y eso se dice que está reactivo. El test no estresante está reactivo, está ok. Pero si alguno de estos nos dice que está alterado, entonces ya decimos que el patrón es no reactivo, que se define básicamente porque hay ausencia de aceleraciones. Acuérdate del último parámetro. Está ausente las aceleraciones. Entonces es un test no estresante no reactivo. Y en ese escenario, cuando te digan un test no estresante no reactivo, tienes que pedir otra prueba. ¿Correcto? Tienes que pedir otra prueba. Entonces, ¿cuál es esa otra prueba que vas a pedir cuando tu test no estresante ha salido no reactivo? Puede ser tu test de POSE, también llamado test estresante, ¿ya?, que se pide a embarazos a término, ¿ya? Tú no puedes colocar oxitocina, porque se llama test de POSE o test estresante porque le colocamos oxitocina a la gestante. Entonces, si es prematuro, si tiene DPP, si tiene placenta previa, si tiene RPM, no puedes hacer el test de POSE, ¿correcto? Acuérdate de eso. Y el test de POSE, al colocarle oxitocina, inducimos contracciones y vemos cómo se comporta la frecuencia cardíaca. Se dice un test de POSE negativo cuando no hemos encontrado aceleraciones. Y eso es normal. Por eso terminamos el embarazo por parto vaginal. Pero si el test de POSE nos salió positivo, quiere decir que hemos encontrado desaceleraciones. ¿Qué desaceleraciones? Estas de acá. La patológica, que es el DIP2 y el DIP3. Entonces acá quiero que te acuerdes los tipos de desaceleraciones que hay. ¿Correcto? Vamos a estudiarlas. El DIP1, también llamada desaceleración precoz, el DIP2 tardío y el DIP3 variable. ¿Correcto? Entonces, el DIP1 precoz es fisiológico, porque es compresión de la cabeza fetal. Y eso lo puedes encontrar en el parto. En el parto, la cabeza se comprime,
estimula al vago y baja la frecuencia. Entonces eso es una desaceleración precoz por compresión de la cabeza fetal en el parto. Y eso es fisiológico. Los que son patológicos son los otros dos, la desaceleración tardía y variable, porque la tardía nos indica que hay hipoxia fetal, insuficiencia placentaria, o sea, está alterado el bienestar fetal. Y la desaceleración variable nos indica compresión de cordón umbilical, compresión de cordón. Sobre todo cuando te dice desaceleración variable recurrente, eso ya es patológico. Entonces acuérdate eso porque te han preguntado. La desaceleración tardía o DIP2 y la 3, que es la desaceleración variable recurrente, son patológicas. La única fisiológica es la 1, ¿ya? Entonces, cuando te dicen un test de POSE positivo, quiere decir que has encontrado desaceleraciones. ¿Qué desaceleraciones? El DIP2. Por eso cesárea. En cambio, cuando te dicen test de POSE negativo, quiere decir que no has encontrado desaceleraciones. Por lo tanto, puedes terminar el embarazo por parto vaginal. Doctores, actualmente el test de POSE o test estresante nos sirve para determinar la vía del parto. Para eso es la utilidad del test de POSE. Para ver, o sea, tú vas a terminar el embarazo y tienes que decidir si es parto vaginal o cesárea. Entonces, ¿qué le haces? Test de POSE en un embarazo a término, ¿ah? A término. Entonces, eso tienes que evaluar. ¿Estamos? Entonces, eso quiero que te recuerdes. Muy bien. Entonces, si nos sale un test de POSE negativo, parto vaginal. Si sale positivo, cesárea. ¿Correcto? Cesárea. Pero también hay otra manera de evaluar. Cuando te dicen un test no estresante, no reactivo, la otra prueba que le puedes hacer es un perfil biofísico fetal, también llamado test de Manning. Perfil biofísico fetal o test de Manning, ¿correcto? En la cual se evalúan 5 parámetros, ¿ya? Reactividad cardíaca con el test no estresante, movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono y volumen de líquido amniótico. Son los 5 parámetros que se evalúan en el perfil biofísico fetal o test de Manning. Acuérdate, ya, esos 5 porque te lo han preguntado. Te lo han preguntado en el examen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja del perfil biofísico? Que puedes evaluar a tu embarazo pretérmino a partir de las 28, 30 semanas. Podrías hacer el perfil biofísico. No tiene que ser a término. Entonces, esa es la gran ventaja de tu perfil biofísico. Entonces, si tienes un embarazo y tiene 32 semanas y te dicen test no estresante, salió no reactivo, tiene 32 semanas, no le vas a hacer test de POSE. POSE es a embarazos a término. Le harás tu perfil biofísico para ver finalmente si está o no afectado. ¿Correcto? Entonces, primero es autocontrol de movimientos fetales, ¿no es cierto? Es tu prueba basal. Si está alterado, pides tu test no estresante. Si tu test no estresante salió reactivo, está bien. Vigilamos, controlamos, continuamos con el control. No terminamos el embarazo porque salió bien. Pero si salió tu test no estresante, no reactivo, entonces ahí hay que pedir una prueba para confirmar si está o no alterado el feto. Entonces, ¿cuál puede ser esa prueba? Test de POSE, si es a término, para decidir qué vía del parto voy a terminar el embarazo. Y si está pretérmino, tu perfil biofísico. Con esos 5 parámetros que te tienes que acordar, ¿ah? Reactividad cardíaca, movimiento respiratorio, movimiento corporal, tono y volumen de líquido amniótico. Y acá hay que comentar de estos 5 parámetros. ¿Cuál es su orden de afectación? Y el orden de afectación es así como está, del 1 al 4 en una hipoxia aguda. O sea, el primero en afectarse en una hipoxia aguda es los latidos, acuérdate siempre. Y el último en una hipoxia aguda en afectarse es el tono fetal. Ese es el orden de afectación. Entonces, cuando un bebito está en hipoxia aguda, en sufrimiento fetal agudo, el primero que se altera son los latidos. El último que se altera es el tono, ¿ya? Y el volumen de líquido amniótico se altera en la hipoxia crónica. Acuérdate ese dato. Hipoxia crónica, alteración del volumen de líquido amniótico, es decir, oligohidramnios. Oligohidramnios es dato de hipoxia crónica. Pero es diferente el orden de aparición, el origen, cómo aparecen en la vida fetal. Por ejemplo, ¿quién es el primero en aparecer en la vida fetal? El tono.
El tono fetal aparece a las 7 semanas. El movimiento corporal a las 9 semanas. El movimiento respiratorio aparece a las 20 semanas. Y la reactividad cardíaca a partir de las 30 semanas. Por eso, ¿no?, que el perfil biofísico finalmente se hace a partir de 28, 30 semanas para evaluar todos los parámetros. Entonces, una cosa es el orden de afectación, que ahí estás viendo el orden, y otra cosa es el origen, cómo aparecen en la vida fetal. Entonces, si te preguntan, ¿no?, ¿cuál es el primero en aparecer en la vida fetal de los parámetros del perfil biofísico? Pregunta de examen, es el tono fetal, es el primero en aparecer a las 7 semanas, ¿no? Luego el movimiento corporal, luego el respiratorio, el último en aparecer es la reactividad cardíaca. Que es diferente cuando te preguntan cómo se afectan. ¿Quién se afecta primero en la hipoxia aguda? Reactividad cardíaca, luego el movimiento respiratorio, luego el corporal, y el último en alterarse en una hipoxia aguda es el tono fetal. Y en una hipoxia crónica el que se altera es el volumen de líquido amniótico. Entonces una cosa es la aparición, el origen, y otra es la afectación. Acuérdense de esa manera, ¿ya? Entonces, como son 5 parámetros y cada parámetro que está normal tiene 2 puntos. Si está alterado tiene 0 puntos. Entonces, ¿cuánto es un puntaje del perfil biofísico normal? Que salga así. 10 de 10, o sea, quiere decir que todo está bien, pues, ¿no? 10 de 10 o un puntaje 8 de 10 con líquido amniótico normal. Entonces, si te dice 10 de 10, 8 de 10 con líquido amniótico normal, quiere decir que tu bebito está bien. Por lo tanto, puedes continuar con el embarazo, seguir vigilando. No pasa nada, tu bebito está tranquilo. Pero si te dicen que el puntaje del perfil biofísico es 8 de 10, 6, 4, 2 de 10, pero con oligohidramnios, eso ya está alterado. Tú tienes que terminar el embarazo. ¿Correcto? Terminar, finalizar el embarazo. Entonces, eso tienes que acordarte. Un puntaje 10, 8 de 10 con líquido amniótico normal, continúas el embarazo, no pasa nada. Pero si tienes 8, 6, 4, 2 de 10 con oligohidramnios, termina el embarazo. Y para terminar el embarazo, tienes que saber por qué vía del parto lo vas a sacar. Y el que te va a decidir eso es los latidos cardíacos del feto. Si tu test no estresante te salió reactivo, o sea, normal, lo vas a sacar por parto vaginal, porque tus latidos cardíacos están bien. Entonces, no hay hipoxia aguda. Y si no hay hipoxia aguda, puedes terminar por parto vaginal. Pero si te dicen que tu test no estresante ha salido no reactivo, entonces la conducta es cesárea. ¿Por qué? Porque te está diciendo que ya tus latidos están alterados. Y recuerda que alteración de latidos es hipoxia aguda. Entonces ahí sí cesárea. Entonces acá quiero que se den cuenta que cuando hay una hipoxia aguda, y el dato principal es la actividad cardíaca, los latidos cuando se alteran, tienes que indicar cesárea. Por eso si tú encuentras DIP2, desaceleración tardía, o variable recurrente, la conducta es cesárea, porque ya está alterados los latidos, y cuando están alterados los latidos es hipoxia aguda, sufrimiento fetal agudo, o el término actual, distrés fetal o estado fetal no tranquilizador. Entonces ahí terminas por cesárea, ¿se dan cuenta? Pero si tus latidos están bien, pero tu perfil biofísico está bajo, con oligohidramnios, quiere decir que es una hipoxia crónica. Entonces, lo que trato de decirles, doctores, es que en este contexto, con tu perfil biofísico alterado y tu test no estresante reactivo, es una hipoxia crónica. Entonces, en ese caso, puedes terminar por parto vaginal, inducir el parto vaginal. Pero si estás en este caso con latidos alterados, eso es hipoxia aguda. Y en ese caso es cesárea. Entonces tienes que darte cuenta de ese detalle, ¿ya? Muy bien, según la Sociedad Americana de Ginecobstetricia hay 3 patrones. La categoría 1 del monitoreo fetal, que es la normal, el 2 es indeterminado y el 3 es patológico. Entonces, ¿qué es categoría 1? Que todo está bien. Frecuencia adecuada, buena variabilidad, hay aceleraciones,
no hay DIP2 ni DIP3. Puede haber DIP1, porque el DIP1 es fisiológico, acuérdense. Entonces no hay problema, ¿no? El DIP2, categoría 2 es lo que no encaja ni en 1 ni en 3. Por eso vayamos a ver 3. ¿Cuál es el 3? Que es el patológico. Esto, ausencia de variabilidad más DIP2. Ausencia de variabilidad más DIP3. Ausencia de variabilidad más bradicardia, ¿no? Frecuencia cardíaca menos de 110 es acá. Entonces, cuando tú tengas ese dato, ausencia de variabilidad más bradicardia, ausencia de variabilidad más DIP2 más DIP3, o sea, mira, es una combinación, ausencia de variabilidad más DIP2, ausencia de variabilidad más DIP3 recurrente, ausencia de variabilidad más bradicardia. Eso es categoría 3. Es patológico y tenemos que hacer cesárea. O lo que te han preguntado en el examen, patrón sinusoidal. Definitivamente el patrón sinusoidal entra de frente en categoría 3. Pregunta de examen. Y lo que no encaja en 1, que es normal, y en 3, que es patológico, entra en la categoría 2. Por ejemplo, taquicardia fetal, disminución de variabilidad. Eso no está ni en 1 ni en 3. Entonces lo dejo en 2. ¿Se dan cuenta? Lo que no encaja en 1, que es lo normal, y en 3 patológico, lo meto en la categoría 2. Entonces, esas son las 3 categorías de la COG que te tienes que acordar porque te han preguntado en el examen, ¿ya? Ahora, ¿qué haces en la categoría 1? Como está normal, continúas con el embarazo, sigues vigilando. Cuando tienes la categoría 2 o indeterminado, ¿qué vas a hacer? Pedir otra prueba. Si está a término, test de POSE. Si está prematuro, perfil biofísico fetal, para confirmar si está o no alterado. Y la categoría 3, que es patológica, ahí ¿cuál es la conducta? Terminar el embarazo de forma inmediata. ¿Y cómo es de forma inmediata? Por cesárea. Por cesárea. Y finalmente, la prueba de oro, el gol estándar para confirmar lo que viene a ser la hipoxia aguda o sufrimiento fetal agudo, o el término actual llamado estado fetal no tranquilizador. ¿Cuáles son las pruebas de oro para confirmar este diagnóstico, este estado fetal no tranquilizador, o antes clásicamente llamado sufrimiento fetal agudo? Tenemos antes del parto e intraparto. Antes del parto podemos utilizar el Doppler durante el embarazo, el Doppler, ¿no? Donde se evalúan varios vasos. Y pregunta de examen, durante el parto, el gol estándar o prueba de oro es, para confirmar el sufrimiento fetal agudo, es la microtomía de cuero cabelludo, donde voy a evaluar el pH fetal. Se llama así, microtomía de cuero cabelludo. Ahora, no se hace de forma rutinaria en la práctica clínica, no se hace. Esto es algo teórico, ¿ya? De la microtomía de cuero cabelludo, generalmente, ¿no? Es más teórico que práctico. Muy bien, en el Doppler, miren, arteria uterina nos indica insuficiencia placentaria. Evaluamos en la preeclampsia, en el RCU. Arteria umbilical, ¿no? Cuando ya hay hipoxia leve. Arteria cerebral media, hipoxia moderada. Ductus venoso, cuando ya se altera el ductus venoso en el Doppler, es hipoxia severa. Entonces, estos estudios en el Doppler sirven cuando el feto tiene alteraciones hemodinámicas. Por ejemplo, un feto con anemia en isoinmunización RH, en la preeclampsia, en el RCU, en un embarazo prolongado, etc. El Doppler nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante en estas patologías que tienen alteración hemodinámica en el feto, ¿ya? Entonces, acuérdate, la arteria uterina, obviamente, si te dicen bajo flujo, alta resistencia, te están diciendo esto, insuficiencia placentaria. Cuando en la arteria umbilical te dicen bajo flujo, hipoxia leve. Cuando en la arteria cerebral media te dicen alto flujo, eso es hipoxia moderada. Miren la alteración. ¿Por qué alto flujo en la arteria cerebral media? Porque indica redistribución hemodinámica. Acuérdate que cuando un feto, o en general, estamos en hipoxia, en shock, hacia el cerebro y hacia la glándula suprarrenal se lleva más sangre, ¿no? A tus órganos vitales, cerebro, corazón y glándula suprarrenal. Entonces,
si el flujo está aumentado en la arteria cerebral media, nos indica redistribución hemodinámica y eso es alterado. Y el ductus venoso reverso o ausente ya nos dice que está alterado. Hay que sacarlo rápido si no se muere el feto. Entonces, durante el embarazo el Doppler nos ayuda bastante para evaluar al feto que está con problemas hemodinámicos en estas patologías, preeclampsia, RSIU, feto con anemia, embarazo prolongado, parto pretérmino también, etc. En el intraparto, este es el gol estándar que te han preguntado en el examen. Microtomía, durante el trabajo de parto. ¿Cómo evalúo o cómo confirmo el sufrimiento fetal? Durante el trabajo de parto, microtomía de cuero cabelludo, porque al hacer esta microtomía determino el pH del feto, el pH en la sangre fetal. Y acá tengo valores. Un valor acidótico es pH menos de 720, que dice alterado. Por lo tanto, voy a terminar rápido. Extracción fetal urgente, porque ya está en acidosis, me está confirmando la hipoxia aguda. Si es un estado prepatológico, está entre 720 y 724, que te han preguntado. Cuando el pH está entre 720 y 724, un 722, eso es prepatológico, porque el patológico es menos de 720. Ahí ni hablar, extracción fetal urgente. Pero entre 720 y 724, repetir el pH en 20 a 30 minutos. Y cuando está más de 27-25, eso es valor normal, puedo repetir, pero en 60 minutos. Ese es el algoritmo o la conducta que hay que hacer según el resultado del pH en la sangre fetal. Menos de 720, extraer urgente, entre 720 y 724, repetir en 20-30 minutos, y si es más de 725, repetir en 1 hora. Esa es la conducta. ¿Ya, doctores?